Bienvenidos a José Obdulio. Nuevamente con ustedes, hoy con el tema Venezuela, Walid Macled y todo lo que está en torno a ese asunto. Pero antes quisiera comentar que hemos recibido muchísimos mensajes de correos electrónicos. Muchas gracias. Algunos muy elogiosos, otros críticos. En general, debo decir que la síntesis es muy favorable para nosotros, pero además el nivel de los corresponsales extraordinario. Quiero que vean ustedes una pequeña muestra y además una pequeña muestra de nuestras respuestas. Me avergüenzo de nuestros comunicadores, nuestros dirigentes políticos y críticos de izquierda o derecha. Qué falta de capacidad de interpretación y análisis en sus posturas para informar y cuestionar. No estudian, no leen ni poquito. Hacen la fácil, leen el titular y se guindan a atacar, a repartir con escopeta regadora a ver a qué le pegan. Todo sin argumentos, sin sustento con verborrea venticuliera, más que con sustento científico jurídico. El asilo de la doctora María del Pilar Hurtado antes de provocar ataques contra el expresidente o la exfuncionaria, ahora asilada territorial en Panamá, y más bien antes de hacer cuestionamientos a la figura del asilo y de cómo los concedió ese país, que de seguro no lo otorgó con base en chismes, y que ese Estado que nos merece respeto lo hizo con base en hechos y pruebas, las que a su vez sometieron a investigación, tomó una decisión que refleja finalmente que era cierta la falta de garantías procesales, y que con base en ello concedió dicha protección. Atentamente, Olga Huertas. Felicitaciones al escucharlo recientemente, me llené de orgullo por ese talante e imparcialidad con que analiza los temas. Qué bueno que la mayoría de periodistas tienen esa imparcialidad. Qué malo que seamos tan desmemoriados y que olvidemos que antes del 2002 nuestra Colombia era zona roja a causa de dos últimas administraciones que además acabaron con el Partido Liberal y una conservadora que ni hablar por ahora. Avanzamos con el doctor Uribe en seguridad, democracia, libertad, igualdad. ¿Cuántos campesinos humildes hallaron ayuda del gobierno a través del Banco Agrario, cuando antes fueron ignorados y humillados por la Caja Agraria? ¿Y qué tal la buena imagen que recuperamos en el exterior, además de la confianza para los inversionistas? Claro está que 8 años para reparar una corrupción de tantas décadas es difícil. Ojalá el doctor Santos siga en esa recuperación. Qué pena con el 20% de nuestros paisanos que, camuflados en grupos activistas, en ONG, defensoras de los derechos humanos, partidos políticos o lo que es peor, en el mismo Poder Judicial, se empeñan en dañar y desacreditar un trabajo transparente del doctor Uribe y a acusar a Colombia ante organizaciones extranjeras que todos sabemos bien solo defienden grupos al margen de la ley. Ojalá no nos dejemos engañar porque a estos solo les interesa defender los derechos humanos de los terroristas. Mi respeto y mi saludo, Orlando Aruba. Respetuoso saludo, le expreso mi solidaridad a sus comentarios televisivos y escritos. La inimputable corte politiquera no prevalecerá en la verdadera historia de Colombia. Gracias por ilustrar a la ciudadanía colombiana. Juan Antonio Londoño. No sabía de su programa, acabo de encontrarlo, felicitaciones, soy uribista con gratitud, nací en La Cruz, Nariño, zona recuperada por el programa de seguridad democrática, saludos. Saludos, doctor José Obdulio. Me permito afirmar que la audiencia de Cable Noticias ha tomado una curva ascendente gracias a su programa. Mi nombre es Rosenberg Helves, soy el presidente del partido de la U en San Gil, además director de la revista Portada, un medio escrito de opinión y análisis en tema de actualidad, que circula en la provincia de Guarentá, Santander, seguidor de sus tesis políticas desde el Centro de Pensamiento Primero Colombia. Comulgo con sus posturas ideológicas y al igual que usted respeto, admiro y respaldo incondicionalmente al señor presidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor José Obdulio, me preocupa como patriota la politización que de la justicia hace la Corte Suprema de Justicia, tema sobre el cual usted en sus programas le ha venido abriendo los ojos a los colombianos y nos ha aclarado a las entendederas para tener la percepción correcta de los tejemanejes del alto tribunal. Por tal razón estoy de su lado y en disposición de contribuir en lo que esté a mi alcance para reforzar sus tesis. Rosenberg Helves. Walid Macled, el turco, qué tema tan difícil, qué tema incluso tan interesante, porque se puede deducir de él e incluso narrar alrededor de ese asunto temas cruciales para la política interna colombiana, para la política mundial y para la lucha contra la droga y contra el terrorismo. El turco, hagamos una digresión, o no una digresión, como dice cierto columnista del Espectador. La digresión es esta: ¿por qué lo llaman el turco siendo sirio, libanés, su origen? En el año 1922 se disolvió el imperio turco otomano y todos los sirios, los libaneses, lo que nosotros consideramos aquí como turcos en Colombia y en Venezuela, tenían ese pasaporte.
y llegaron a Colombia en la década del 10, en la década del 20 inicial con pasaporte turco. Y por lo tanto, a nuestros grandes amigos de origen libanés, de origen sirio, de origen jordano, origen palestino, se les dice en estos países los turcos, no son turcos, no tienen nada que ver con Turquía. Turquía es una cultura totalmente diferente, tienen en común la religión musulmana, no tienen en común el idioma y por lo demás son dos culturas, tanto así que habría que decir que Turquía oprimió durante muchos años, estamos hablando del siglo XIII, a todas estas comunidades que incluyeron los países de la Europa Oriental, incluyeron muchos países del Mediterráneo. Bueno, esa es una digresión, no disgresión. El turco es un personaje en Venezuela que tiene una connotación extraordinariamente importante. No es un narcotraficante así, dijéramos de plano. Era un empresario de Valencia, de la ciudad de Valencia, que figuraba como el hombre más rico de Valencia y uno de los hombres más ricos de Venezuela. En Venezuela hay gente muy rica. Allá se ha acumulado una renta petrolera, ha habido, dijéramos, una economía mucho más poderosa que la colombiana. Un capital como el que se le calcula al turco a este señor de unos 1.200 millones de dólares. En Colombia prácticamente tenemos 3, 4 personas que pudieran decirse representan semejante patrimonio. Y ese turco, además, comillas turco, estaba metido en cosas sumamente importantes y estratégicamente determinantes de asuntos de seguridad. Les pongo casos. Tenía una empresa de aviación aeropostal. Tenía además el control de un puerto. Todo el sistema de Puerto Cabello era una empresa controlada por el turco. Y siga, y siga, y siga. ¿Y quién era en realidad el turco? No era tal empresario. Esa era su fachada. Él era el más grande narcotraficante de Sudamérica. No de América, porque en México parece que hay hombres más poderosos que él. Pero en cuanto a Sudamérica, incluyendo a Colombia, este era el más grande narcotraficante. Se calcula, según acepta el propio gobierno de Venezuela, que el famoso turco llevaba más o menos 10.000 kilos de cocaína mensualmente a Europa y a los Estados Unidos. Como era un empresario de ese nivel y de esas campanillas, tenía controles políticos absolutos. Se dice, por ejemplo, y habrá que investigar, que un país del África es controlado por el turco y por sus amigos venezolanos. Ahora hablaremos de sus amigos venezolanos. En ese país hay una especie de plataforma en donde se acumula la coca y desde allí se esparce por el mundo, se reparte para los mercados asiáticos, para el propio mercado africano, para el mercado europeo. África y Europa uno generalmente no suele verlos al ladito. Por ejemplo, hay un sitio de África que es Marruecos, un puerto de Marruecos que está a menos de 20 millas de España. Incluso se ve en las mañanas, cuando está limpio el paisaje, se ve la costa española desde Marruecos. Y desde allí entonces se enviaba esa cocaína. Y quien controlaba y dirigía todo ese operativo era él. Ahora, desde hace más de 2 años, las autoridades judiciales venezolanas lo tenían en la mira con orden de captura y no lo capturaban. Resultó entonces que la propia DEA, la Agencia Norteamericana contra las Drogas, se puso en la tarea. ¿Con quién? Con su mejor aliado, Colombia, con la policía colombiana, con la inteligencia colombiana. Y el turco, en un error estratégico para su propia seguridad y para su suerte, para su libertad, pisó tierra colombiana. Y al pisar tierra colombiana, se puso a disposición de la justicia que no obraba en Venezuela. Allí, en Cúcuta, fue capturado el turco. Inmediatamente, los Estados Unidos solicitaron su extradición, pero Venezuela, alarmadísima, explicaremos por qué, dio un grito y dijo:
me lo traen para acá. Exijo que sea extraditado a Venezuela, dijo el presidente. Y en la reunión que sostuvieron el presidente Chávez y el presidente Santos, dice el presidente Santos que le dio la palabra de extraditarlo a ese país. Es una decisión cuestionable, hay gente que la apoya. Por ejemplo, el periódico El Tiempo del viernes 19 de noviembre elogió, hizo un elogio caluroso de la decisión. Y en el elogio tiene dos conceptos que determinan su aprobación. El primer concepto es que aquí hay una lucha por la confianza entre dos países, entre Colombia y Venezuela, y que como se están renovando los vínculos, como se recuperó el comercio, cosa que no existe, eso todavía no se ha recuperado, pero que como hay nuevamente relaciones, a pesar de que hace 4 meses se habían roto entre Colombia y Venezuela, ese hecho del presidente Santos, de la Cancillería colombiana, de la Justicia colombiana, Corte Suprema de Justicia, de enviar al turco a Venezuela, va a generar lazos de confianza. Y además termina el artículo o el editorial diciendo que aquí también hay una lucha entre halcones y palomas. Y entre los halcones pone obviamente a algunos comentaristas, Fernando Londoño y yo específicamente, y entre las palomas a Barack Obama y a algunos personajes colombianos que aprueban, como el periódico El Tiempo y muchos otros, esa decisión. Entonces analicémosla, porque no hay que sacarle el cuerpo al debate. Y me parece que si el debate nos lo ganan a quienes opinamos que no debiera el presidente Uribe mantener esa palabra, no hay problema, pero sí es bueno ir con los ojos abiertos, porque eso de generar confianza con una fiera, cuando la fiera está llena, perfectamente puede ocurrir que no se lo coman a uno, pero si se genera confianza con una fiera llena y uno sigue en la jaula durante 8 días y a esa fiera no la alimentan, es muy factible que la confianza no va a terminar sirviendo para nada y que uno va a ser el próximo plato de la fiera, que le puede ocurrir perfectamente a Colombia con respecto a el gobierno del presidente Chávez. Resulta que lo que ha dicho el turco es lo siguiente: los últimos 2 años no fui capturado en Venezuela porque es que yo era el poder detrás de muchos asuntos venezolanos, particularmente en los temas de inteligencia y en los temas de seguridad. Yo vivía como un rey, incluso me movía entre Valencia, recuerden ustedes, en Venezuela hay un sistema federal, hay algunas decisiones de la justicia, por ejemplo, venezolana en Valencia pueden no ser obligatorias para la justicia en el estado donde está la capital, Caracas. Pero entonces él decía, yo me movía con toda tranquilidad porque me movía en carros oficiales. ¿En carros oficiales de dónde? Le pregunta el Nacional, que le ha hecho ya 3 entrevistas, el periódico El Nacional de Caracas. Y dice, no, en los carros de la oficialidad venezolana. Y menciona generales, nombre propio. Y además da a entender que esos generales recibían comisiones, por un lado, pero también recibían participación en sus delitos de narcotráfico, cosa que ya va generando entonces una situación muy distinta. Uno comienza a rememorar los últimos años del régimen del gobierno del presidente Noriega, que no fue presidente, más bien del hombre fuerte, le decían, en Panamá, en donde prácticamente él terminó poniéndose al frente de la actividad criminal del narcotráfico, cosa que ocurrió también en Cuba con el famoso general Ochoa. El general Ochoa terminó simple y llanamente coordinando actividades del narcotráfico, según nos lo contó el propio Fidel Castro y según se determinó en el juicio que adelantaron con él y que terminó con su fusilamiento. Seguimos luego de una pequeña pausa.